Bienvenida, bienvenido a esta introducción a la práctica de las 12 noches santas. A lo largo de este audio vamos a tocar varias cuestiones clave para poder situarnos en relación a la noche del 24 de diciembre a la noche del 6 de enero, que será cuando realmente nos enfoquemos en realizar la práctica. Básicamente, lo primero que propongo es que nos ubiquemos, porque si de algo beben las prácticas cíclicas es del tiempo y del momento específico en el que nos situamos. Por supuesto, siempre estamos en consonancia o buscando una consonancia con los ciclos de la Tierra, y esa es la danza planetaria, la danza entre el Sol, la Tierra, también la Luna, y cómo toda esa danza astronómica va configurando un clima, una temporalidad, inclusive una mitología, una guía para nuestra presencia en esta tierra. En esta época del año, ya a las puertas del solsticio de diciembre, lo que estamos celebrando es un cambio en la dinámica de luz y oscuridad. Esto ya lo sabemos. Para cada hemisferio esto es diferente, pero en el fondo la celebración tiene todo que ver con nuestra relación entre lo oscuro y lo luminoso, lo consciente y lo inconsciente. El encuadre de la práctica de las 12 noches santas tiene relación con esta celebración, no solo con el solsticio de diciembre, que es el momento que marca los 3 días del sol invictus, del sol quieto. El sol se queda quieto en su trayectoria para realizar un movimiento de cambio, que es lo que hará que los días se alarguen o se acorten de acuerdo al hemisferio. Aparte de esto, en esta época celebramos el perihelio terrestre, que es el momento en el que la Tierra, en su viaje orbital alrededor del Sol, se encuentra más cerquita del astro rey. Fíjense toda la simbología que viene de la mano de esto: luminosidad, cercanía a la conciencia, cercanía al calor de la vida, vitalidad, renacimiento. Hay muchísimas palabras, muchos conceptos que tienen toda una raíz espiritual que podemos relacionar con esta época. Esto lo explico de manera detallada en la introducción a la bitácora, que es un cuaderno de trabajo que creamos junto a mi compañero Rafael Carlos el año pasado y que hemos actualizado en esta ocasión para que quien quiera realizar la práctica con esa base, con ese apoyo, pueda hacerlo. Pero antes de hablarles de la bitácora, quiero sintetizar de manera muy clara en qué consiste la práctica de las 12 noches santas para que sepamos de qué estamos hablando. Básicamente, la práctica, que es un rescate que hace Rudolf Steiner de tradiciones cristianas primitivas, estamos hablando de maneras de abordar los ciclos y los momentos importantes de nuestro pasaje por esta tierra, que son antiguos y que por lo tanto tienen una memoria, una historia y unos códigos de aprendizaje, de conciencia, que son los que estamos desplegando en este momento en cuanto hacemos propia esa práctica. No se trata de seguir un dogma, de hecho Rudolf Steiner era bastante poco de esto, sino más bien de desplegar, de descubrir cómo es para nosotras y para nosotros presentarnos a una propuesta que es la que sigue. De la noche del 24 al 6 de enero, al día de la Epifanía, lo que vamos a hacer es relacionar cada noche con un signo del zodíaco, con una fuerza espiritual. Esto nos va a permitir hacer un viaje por el zodíaco. Cada día va a tener relación con un símbolo, con un arquetipo, con una fuerza espiritual, como la queramos llamar. Y los sueños de cada una de esas noches van a estar relacionados con no solamente esa fuerza espiritual, sino también con la temporada marcada
por esa fuerza. ¿A qué me refiero? Cada año tenemos que el Sol transita por los 12 signos del zodíaco. ¿Sí? Es lo que llamamos cuando alguien dice, pues yo soy de Aries o yo soy de Virgo. ¿Por qué decimos esto? Porque el momento en el que esa persona nace, el Sol está transitando por ese signo en concreto, por ese signo y desde la perspectiva del zodíaco tropical. No me voy a meter aquí, pero es diferente el zodíaco tropical, que es el que tiene que ver con el movimiento del Sol y con la relación entre la Tierra y el Sol, al zodíaco siderio, que está mucho más vinculado a el cielo fijo, a las constelaciones. Son sistemas simbólicos diferentes. Insisto, no me voy a meter ahí. Lo que quiero traer es que cada una de esas noches va a tener correspondencia con un mes aproximadamente del siguiente año, por el momento en el que el Sol transite por el signo que corresponde a la noche que estamos transitando, ¿sí? Y específicamente esto lo hacemos porque el zodíaco en sí es una tecnología de maduración, como me gusta llamarlo. Eso significa que es un sistema simbólico que recoge un saber milenario vinculado a cómo evoluciona la vida, cómo madura la conciencia. Es, por si les suena, algo así como el viaje heroico. El monomito de Joseph Campbell también es una expresión, una síntesis que nos habla de cómo funciona la conciencia. Hay muchos sistemas simbólicos que nos explican, que nos narran cómo es esto de vivir, en qué consiste este misterio de la vida. Por supuesto, nunca tratando de cerrarlo y de explicarlo al 100%, pero sí de ofrecernos pistas, que es algo que necesitamos realmente para poder caminar en coherencia, esa sensación de sentido, de que hay una dirección, de que hay una coherencia. Y el zodíaco es uno de esos sistemas simbólicos. Así que lo que vamos a hacer específicamente es registrar nuestros sueños de cada una de esas noches. Y cada uno de esos sueños va a ser la semilla, el oráculo de la temporada correspondiente a esa noche del año siguiente. Es decir, vamos a crear un mapa de nuestro 2026 con base en nuestros sueños. Dicho esto, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle a la práctica? El que nos dé la gana. Básicamente, yo propongo una estructura muy sencilla para este registro onírico basado en casi la década que llevo realizando esta práctica y los 8 años que llevo facilitándola a grupos, que es título de la noche, una pregunta evocadora, una pregunta detonadora sobre lo que hemos vivido esa noche y en el caso de que tengamos ganas y tiempo para profundizar, la narración de los sueños, con los detalles, con las imágenes, con todo lo que venían, las sensaciones físicas, corporales. La base es esa. Cada noche registramos, cuando nos despertamos, ¿no? Al día siguiente, el título de la noche. Este es un ejercicio creativo, es un ejercicio de darnos el permiso de poner un título a lo que hemos vivido. Una pregunta evocadora y la narración de los sueños. Esta es la estructura básica. Como ven, es algo que se puede hacer en 5 minutos y también en 2 horas. Esa es la soberanía a la que apelamos siempre dentro del marco de las prácticas cíclicas. Cada quien la hace propia, elige en sintonía con su realidad cuánto tiempo, cuánta energía puede poner a disposición del proceso y simplemente se da el permiso de hacerlo a su manera. Tan sencillo como eso. Con esto
lo que vamos configurando es un cuaderno, un mapa, al que vamos a poder volver, al que les invito que volvamos durante todo el 2026. Cada vez que el sol ingresa en un signo, cada vez que abrimos una temporada, nos vamos al sueño correspondiente a esa temporada. La primera noche, por ponerles un ejemplo, soñamos lo que estamos viviendo ahora. Va a corresponder al signo de Capricornio, un signo que tiene todo que ver con estructura y con conciencia de dónde estamos paradas. Hay una maduración propia en este signo, en la simbolización, el significado de este signo que apela a esa autoconciencia, a esa autoridad que nos sitúa con los pies bien enraizados, sabiendo dónde estamos, en contacto con la realidad. Así que la primera noche nos va a hablar, nos va a dar el título del momento en el que estamos viviendo. Y va a ser la segunda noche la que ya nos informe de que va a ir pues la temporada siguiente a Capricornio, que es la temporada Acuario, que ya incluye parte del mes de enero. Las fechas las fechas vinculadas a cada temporada, cuánto dura cada temporada, eso todo está en la bitácora, explicado de manera muy clarita, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué es la bitácora? Básicamente, como les decía, es un cuaderno de acompañamiento a la práctica que se basa en 3 pilares. Además de la introducción, en la que ofrezco un marco a esto que estamos haciendo, también va a tener en su cuerpo, en su grosso, ¿no? Los dibujos que realizó Rudolf Steiner para cada noche santa. Esa puede ser una vía de acceso a la cualidad, la atmósfera, el sentido profundo de cada una de esas noches. Estos 3 pilares para lo que sirven es simplemente para que entremos en materia, para que sintamos la inspiración, la base suficiente como para poder entregarnos en apertura a nuestras experiencias de esas noches. Y cada quien elige con qué pilar resuena más, porque a lo mejor una persona decide que solo quiere entrar en contacto con esas imágenes, observar la imagen antes de irse a dormir, por ejemplo, soñar, al día siguiente despertarse en ese pequeño ritual sencillo de escribir el título, la pregunta, la narración del sueño y ya está, y eso es más que suficiente. Pero puede haber personas que decidan también apoyarse en el segundo y el tercer pilar. ¿En qué consisten? El segundo pilar son los textos rescatados por Herbert Hahn de lo que Rudolf Steiner consideraba que era, la base de cada una de esas noches santas. Son textos de carácter muy simbólico que están muy relacionados con toda la sabiduría cristiana primitiva. Van a ver símbolos tan básicos como el establo de Belén, el viático, pero también otros símbolos más amplios de nuestras cosmovisiones como el águila. Y estos textos pues vuelven a tener la misma función, inspirar. Así que podemos cada noche leer el textito antroposófico, mirar la imagen y simplemente irnos a soñar. Tercer pilar, una manera de bajar a tierra ese simbolismo antroposófico a través de mis complementos. He escrito unos textos, los he revisado, fueron del ciclaje del pasado año, les he dado una vuelta para que sean un poquito más accesibles para quienes realizan la práctica este año y son como mi elección, digamos, de alguno de esos símbolos, mi explicación, mi mirada, también una profundización en el zodíaco, en qué significa cada signo, con qué nos pone
en relación cada arquetipo zodiacal. Y ese es el tercer pilar. Podemos, insisto, mirar la imagen, leer el texto antroposófico y mi pequeño aporte, y que esto sea pues esa base que nos permite entregarnos a nuestros sueños. Por supuesto, nuestros sueños tienen su propia dirección y no tenemos por qué resonar con esos textos. Lo importante es apelar una vez más a nuestra soberanía y al hacer propia la práctica. Que no encontramos resonancia entre nuestros sueños de esas noches con lo que hemos leído, no pasa nada. Buenísimo. Significa que nuestro inconsciente, nuestro subconsciente va por otro lado y también está bien. La cuestión es cómo nos damos el permiso de encontrar las relaciones que están disponibles y quedarnos en paz cuando esas relaciones no se manifiestan tan pronto, porque a veces, y esto es algo que tiene mucho que ver con mi experiencia en relación a esta práctica, es que no todo aparece en el primer momento. Hay significados que se van a ir revelando a lo largo del año, hay, pistas que ahora mismo no podemos tomar y que cuando volvamos a esos textos, cuando volvamos al contacto con los arquetipos zodiacales, a través de la vivencia del 2026, mes a mes, pues ahí vamos a encontrar sustancia. Entonces ya tenemos la cuestión del encuadre, tenemos la cuestión de la bitácora, el tiempo de dedicación, en qué consiste la práctica, lo que considero esencial a la hora de registrar los sueños. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasa si no nos acordamos de los sueños? Pues no pasa absolutamente nada. Y esto me va a dar pie para introducir un concepto básico del filósofo y psicoterapeuta Eugene Gendlin, que fue el padre del focusing. Él murió en 2017, y habló de el felt sense, la sensación sentida, que es una manera de abordar nuestra experiencia somática, nuestra experiencia corporal. Básicamente, los sueños lo que nos ofrecen es una vía de entrada, es una llave simbólica y experiencial. No es solo una sucesión de imágenes, es también una experiencia. Cada noche tiene sus cualidades físicas, tiene sus emociones vinculadas, tiene sensaciones difusas que tal vez solo podemos nombrar a través de la metáfora. Hay noches livianas, hay noches intensas, profundas, hondas, que tocan núcleos de lo que somos, y otras que simplemente nos permiten metabolizar, digerir cuestiones que están ahí sucediendo en nuestro día a día, en nuestro mundo interior. Entonces, el registro de las noches, si no sucede a través de la memoria, es decir, si no recordamos qué fue lo que soñamos, lo hacemos a través de la sensación sentida. Para que sea muy sencillito este proceso, lo que voy a ofrecer a manera de material complementario es una práctica meditativa, que básicamente es una práctica corporal en la que vamos a poder conectar con esa sensación sentida y tomar el tiempo para escribirla, nada más y nada menos. Ahora sí me gustaría profundizar un poquito más en este concepto. Para Eugene Gendlin, la sensación sentida, voy a leer su definición, es una sensación corporal vaga y global que encapsula el significado implícito de una situación. Es, entre comillas, un todo junto que precede a las palabras y a las emociones específicas y que se percibe en el cuerpo, por ejemplo, en el pecho, en el estómago, en la garganta, como una cualidad física. Por ejemplo, nudo, una sensación de calor, de presión,
y que sirve de guía para la autocomprensión y la sanación emocional a través del proceso de atender esto, de desarrollarlo. Él sintetiza una manera de abordar la sensación sentida que es el focusing. Nosotros lo vamos a hacer de manera un poquito más sencilla. Simplemente vamos a tomar un tiempo y un espacio, por supuesto, para descender a lo que está presente. Podemos ceder utilizando el principio evolutivo que planteé en la primera semana de Adviento. Ceder a la fuerza de la gravedad, a la manera en la que desciende el peso por nuestro cuerpo. Vamos a tomar el tiempo para sentir cómo la respiración nos permite entrar en contacto con nuestro volumen. En general yo considero que es muy útil el cerrar los ojitos y simplemente en ese proceso de descenso hacia lo que está vivo en nosotras, en nosotros, a lo que es real ahora, permitimos que el flujo de palabras aparezca. Fíjense qué sencillez tomar el tiempo para entrar en contacto con lo que hay, con esas sensaciones preverbales que esconden profundos significados, sin necesidad de cerrarlo y entenderlo todo, más bien al contrario, con apertura a que sea a través de ese contacto sentido con lo que nos atraviesa, con cómo nos sentimos, que aparezcan las palabras justas, las palabras adecuadas. En este sentido, para quienes realizamos esta práctica, la palabra lo que hace es crear un puente con ese todo junto que decía Gendlin, ese todo junto que es una síntesis del misterio de la existencia. Y esta apertura, esta forma de manejo del lenguaje que yo les propongo a través de la sensación sentida, es para mí la base de la oracularidad. No buscamos entonces hacer un mapa basado en palabras eficientes, sino en palabras evocadoras, en palabras que nos inviten a introducirnos, a crear un puente, a tener acceso hacia ese lugar del que todo parte, que es el gran adentro. Esa es la fertilidad de esta práctica, que al final durante 12 noches, en realidad 13, porque luego tendremos la 13ª que nos lleva a la Epifanía, lo que estamos haciendo es validar nuestros sueños y nuestras experiencias nocturnas y nuestras sensaciones sentidas como guía para nuestra vida, como una base con la que si dialogamos podemos extraer un montón de información útil y práctica para nuestra cotidianidad. De manera que simplemente eso, de aquí al 24, les invito a estar en contacto con esa sensación sentida, con ese todo preverbal que esconde los significados de nuestro camino, al lugar al que siempre podemos volver, que no es otra cosa que el gran adentro. ¿Cómo nos vamos enraizando ahí? ¿Cómo tomamos un momentito diariamente para conectar con la respiración, con el peso, para preguntarnos con apertura qué está presente, qué hay aquí? Para que podamos responder con una sensación muy sencilla, como decíamos antes, una presión, unas mariposas en el estómago, qué sé yo. Y que eso sea significado, que eso sea un material que realmente nos ancle en cada momento
y nos permita recordar que somos fuentes de sabiduría y que por lo tanto no necesitamos de intermediarios para saber dónde estamos, porque ya tenemos la herramienta de la autoescucha y del contacto con el ecosistema, con los ciclos y con cómo formamos parte de esos ciclos, somos copartícipes, como para apaciguarnos, porque la base de crear una guía y de irnos al sentido que nace del poder sentir, del darnos el permiso de sentir, la base de todo esto es la paz, el sentir que caminamos en paz y en coherencia, en integridad. Dicho esto, cerramos esta introducción. Espero que sea más que suficiente para que podamos realizar la práctica si no queremos apoyarnos en los textos, en los pilares que trae la bitácora. Y nos vamos a meter ahora con el clima energético de este cierre del 2025 e inicio del 2026. Gracias por llegar hasta aquí.